Un saludo fraternal a todos mis hermanos que por esta plataforma del Ministerio de la Familia nos podemos animar y edificar unos a otros. Les deseamos muchas bendiciones. Hablando en esta propuesta de promover valores en el marco de nuestras familias, quisiéramos referirnos en esta ocasión al valor de la humildad. La humildad es una virtud humana atribuida a quienes han desarrollado una conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y son capaces de actuar en consecuencia. El significado de humildad está relacionado a su origen etimológico. Como tal, la palabra proviene del latín humilitas, que proviene a su vez de la raíz humus, que significa tierra. Lo que significa que la humildad como valor se refiere a una cualidad de la persona que se abaja frente a los demás porque reconoce la igual dignidad de cada ser humano, en tanto que todos venimos de la tierra, es decir, del polvo. Todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, aunque esta imagen ha sido distorsionada en grandes medidas por el pecado. Ahora bien, es bueno aclarar que una persona humilde no pretende estar por encima ni por debajo de nadie, sino que sabe que todos somos iguales y que toda existencia tiene el mismo grado de dignidad. Hay un término hebreo que traduce la palabra humildad y es daka. Significa rebajarse y ser herido. Esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Qué nos enseña la Biblia en cuanto a la humildad? Si miramos en las Escrituras, en el libro de Filipenses 2, 6 y 7, leemos lo siguiente en cuanto a Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este es un pasaje bien conocido por muchos, pero temo que la familiaridad con el mismo no nos permita ver la profundidad que encierra. El creador de la vida, el sustentador de nuestra existencia, se hizo semejante a los hombres en debilidad. No solo se hizo semejante a los hombres, sino que llevó Él el pecado de todos nosotros. Hablando con respecto a esto, uno de sus discípulos, el apóstol Pedro, en su primera carta, nos dice en el capítulo 2, versículo 24, lo siguiente en cuanto al Señor: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por sus heridas fuimos nosotros curados. En Cristo hallamos un gran ejemplo de humildad. No solo Pedro se quedó aquí, sino que él amplía la idea al final de su primera carta y nos dice en el capítulo 5, versículo 5, lo siguiente, hablando de la humildad: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, estos son pasajes profundamente descriptivos en cuanto a la humildad. ¿Cómo podemos entonces apropiarnos de este valor como familia? Solo podemos decir que amparándonos
en el poder transformador de Dios y en su ejemplo de humildad podemos alcanzarlo como familia. Queremos decir que la humildad no es algo inherente del ser humano, sino que es algo a lo que debemos dedicar tiempo y esfuerzo con toda intensidad. Jesús nos enseña que con el auxilio de Dios podemos nosotros lograr manifestar este valor. Si miramos lo que nos dice Jesús en Mateo 11, del 25 al 29, leemos lo siguiente. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Bendito sea el nombre del Señor, porque hallamos en Dios una respuesta para nuestras debilidades. Pero Él sigue diciendo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hemos alcanzado en este pasaje un entendimiento de la iluminación que recibimos de parte de Dios a través de Cristo. Por eso Jesús dice en este pasaje algo más: venid a mí. He ahí la respuesta: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bendito sea el nombre del Señor. Solo en Jesús podemos nosotros como familia experimentar un grado de humildad que el mundo no puede conocer, porque ni a sabios ni a entendidos Dios le ha revelado esto, sino a nosotros los pequeños, que dependemos de este Jesús para poder manifestar este valor en el mundo. Como hemos estado hablando de Pedro, quisiéramos tomarlo a él como un ejemplo de debilidad y de fortalezas que todo ser humano tenemos. Esta imagen de la que hace un momento estuvimos hablando, que estaba distorsionada, ha sido rescatada o es rescatada por el poder de Dios. Pero queremos mirar a Pedro como un ejemplo en sus inicios. Antes de esta transformación, Pedro es un ejemplo de nuestras limitaciones y debilidades y del poder transformador del Señor. En sus inicios podemos ver que este hombre, antes de ser transformado, fue un hombre violento e iracundo. ¿Dónde podemos nosotros hallar esto en las Escrituras? Bueno, en Juan, en el capítulo 18, versículo 10, encontramos lo siguiente. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Vemos la reacción de un hombre no transformado, violento e iracundo y armado. Además, la Escritura recoge que tenía un arma como defensa. No tenía al Señor como defensa, no tenía a Jesús como defensa. Estaba caminando en una transformación para alcanzar la humildad que nosotros estamos promoviendo. No solo era un hombre violento, sino que habían virtudes también en medio de este carácter no transformado. Fue un hombre decidido. Mateo registra esta decisión de Pedro cuando Jesús les pregunta a los discípulos: ¿quién decís que soy yo? ¿Quién decís la gente que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, esta fue una buena respuesta. Pero Jesús le dice a Simón: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. La soberanía de Dios obrando en un hombre débil, esto nos da esperanza a nosotros como hombres distorsionados en su imagen, en la imagen del Dios que nos creó. Pedro es un gran ejemplo. Pedro arroja una gran luz sobre nuestra vida espiritual. No solo era violento e iracundo, no solo era decidido, también tenía una autoconfianza. Nosotros tenemos autoconfianza. Y fíjense que en este mismo pasaje que hemos estado leyendo, él fue iluminado por el Señor para dar esta declaración. El mismo Jesús dice, fue el Padre quien te ha revelado estas cosas. ¿Podríamos nosotros enorgullecernos y confiarnos en nuestras victorias? Pero aquí este pasaje nos enseña que debemos tener mucho cuidado, porque las victorias de hoy no nos garantizan victorias mañana. Y fíjense, ¿qué pasó en este mismo pasaje? Cuando Jesús más adelante le sigue explicando a los discípulos que él tenía que sufrir por los principales sacerdotes y ancianos. ¿Qué pasa con este Pedro autoconfiado? Lo llama aparte y le dice, maestro, que no te suceda esto. No te suceda esto, maestro. Jesús entonces, ¿qué tuvo que decirle a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo, porque no pones la mira en las cosas que son de Dios. Imagínense ustedes. Este fue el primer ejemplo de autoconfianza de este Pedro. Otro lo hallamos en Lucas 22, del 31 al 34, cuando Jesús le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El creador de la vida le estaba advirtiendo a este hombre autoconfiado de lo que vendría a su vida. Pero su autoconfianza le jugó una mala pasada. Cuando le llevó a decir lo siguiente, Señor, miren a este hombre ahora, Señor, dispuesto estoy a ir no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero Jesús nos está dando en esta vida de Pedro un gran ejemplo. Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Nuestras familias están viviendo en una generación maligna y perversa, como nos enseña la Escritura. No podemos pensar que con violencia, ira y enojo, con decisiones de autoconfianza, podemos alcanzar la paz y felicidad que tanto el ser humano busca. La Escritura nos está llamando a vivir en este mundo maligno y perverso, a resplandecer como luz en él. Hemos sido llamados como familia a dar un testimonio que refleje la gloria del Dios que nos ha redimido por la sangre del Cordero. Nosotros no estamos solos. Si ponemos nuestra atención en Jesús, podemos hallar en Él la fortaleza y la transformación que nuestras vidas necesitan. La Escritura nos dice que no estamos solos. Si miramos nosotros en 2 de Corintios 3, del 17 al 18, se nos está diciendo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, la Escritura dice aquí ahora, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
Qué gran recurso, qué gran fortaleza tenemos nosotros en Dios. Pedro es un gran ejemplo de debilidad y de fortaleza. ¿Qué nos enseña más las Escrituras con respecto a este Pedro? ¿Cómo nos habla ahora el Pedro transformador a través de la Biblia? Este hombre que estuvo con Jesús, este hombre que se fue y vino, ahora nos dice en 1 de Pedro 5, 6, 7 lo siguiente: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Este hombre ahora trata de que la iglesia tenga en su vida un gran ejemplo que, quiero decirles, es repetitivo. Él advierte de una manera similar a cada creyente. Fíjense si es así. ¿Se recuerdan? Estuvimos hablando de que Jesús le estaba diciendo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Ahora aquí Pedro da un consejo también a la iglesia, muy similar, muy ligado a esta experiencia que él vivió. Él le dice en 1 de Pedro 5, 8 y 9 lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Fíjense ustedes, los mismos padecimientos de persecución, los mismos padecimientos de debilidad, los mismos padecimientos, las mismas pruebas. Podemos ser expuestos a ser zarandeados aún por el mismo enemigo. Lo aprendemos aquí en la vida de Pedro. Cristo no evita que enfrentemos pruebas como familia, sino que Él ruega por nuestra fe. Cristo sabe que podemos alejarnos en un momento, pero también sabe que por medio de su poder nos volvemos para confirmar a los hermanos. Miremos lo que nos dice la Escritura en 1 de Pedro 1, del 3 al 5. Aquí este Pedro transformado nos está diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Se dan cuenta? La fe, la misma fe, es importante porque en cuanto a esta fe, es una fe similar a la que ellos han recibido. Pedro es uno de los apóstoles que habla en cuanto a la fe de esta manera que decimos. En su segunda carta, él dice lo siguiente al principio: apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esa fe por la que Cristo oró y rogó, por la de Pedro. Bendito sea. Sigamos mirando qué más nos dice él. En el primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 8, finalmente se nos enseña lo siguiente: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amorosos, fraternales, misericordiosos, amigables. Son cosas que no podemos sin el amparo de Dios. Ser compasivos, ser amorosos, ser fraternales, misericordiosos. Tenemos que entonces decir que la gracia de Dios es la que nos capacita para esto.
Pedro está en su primera carta exponiendo la verdadera gracia de Dios, que incluye la capacidad de poder manifestar estos valores. En su primera carta, él cuando termina al final, en el capítulo 5, él nos está enseñando esto, y quiero citarlo. Al final, en el capítulo 5, versículo 12, él nos dice: por conducto del Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Y esta gracia de Dios nos ha sido dada. Al principio él dice que somos capacitados para obedecer al Señor Jesucristo. Él dice al principio: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. O sea que todo lo que Pedro está diciendo aquí, este Pedro transformado, compone lo que es la gracia de Dios. Y en esa gracia de Dios, en el capítulo 3, versículo 7, él da una recomendación a las familias. Él dice: maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Oh, wow, esto está interesante. O sea que mi esposa es, además de mi esposa, coheredera de una gracia, de la gracia de la vida. ¿Cómo yo debo, como esposo, tratar a mi esposa con igualdad, viviendo con ella sabiamente? Y fíjense cómo él termina este pasaje. Él dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bendito sea el Señor. La gracia del Señor es tan poderosa. No excluye ningún aspecto, ni siquiera el aspecto de nuestra familia. En este mismo capítulo 3 de Primera de Pedro, en el versículo 1, les da una recomendación a las mujeres también. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esto es algo grandioso. Ver a Pedro no transformado, aprendiendo a los lados de Jesús en cuanto a la humildad, un hombre violento, pero ahora nos da el conocimiento de la verdadera gracia de Dios. En ese tiempo existía la esclavitud, y la esclavitud no es agradable en ninguna cultura. Sin embargo, él da una recomendación también a estos que estaban en esclavitud en cuanto a la humildad. En 1 de Pedro 2:18 se les dice a los siervos, a los criados: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solo a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Esto es profundo y bastante descriptivo, aún a los que son difíciles de enseñar. Pero fíjense, esto en el mismo capítulo 2, antes de dar todas estas instrucciones, hay una instrucción muy clara que Pedro llama a los creyentes a tener en cuenta. Cuando él dice: mantened entre los gentiles una conducta intachable, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, en el día de la visitación, glorifiquen al Señor por causa de sus buenas obras. Y esta frase, por causa del Señor, aparece en 1 de Pedro 2:13. Por causa del Señor. Él dice: por causa del Señor. Reflejamos cada uno de nosotros como familia al Señor. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. Que a través de este análisis de las Escrituras y de la experiencia de hombres como Cristo y Pedro, podamos nosotros ver el valor que tiene esta humildad reflejada en las Escrituras y que debe ser aplicada
para gloria de Dios y para edificación de aquellos con los que nosotros tengamos ocasión de vivir. Que Dios les bendiga y que estas palabras puedan ser de aliento y de confianza para todos los que en la providencia de Dios puedan escuchar. Dios les bendiga. Gracias.